Doctor, muy buenos días. ¿Cuáles son las novedades que ha arrojado la pandemia en las últimas horas? Hola Víctor, ¿cómo le va? Muy Bueno, en el bien. día de ayer tuvimos 10 casos positivos en Villa Constitución. En el departamento hemos tenido 18 casos en Alcorta, lo cual viene a sumar los 17 que tuvo el día 16. Lo que veníamos diciendo que lamentablemente el departamento Constitución viene creciendo en algunas localidades de casos. En Bombal hubo un caso, en Empalme Villa Constitución 1, en Máximo Paz 4, en Pavón 1, un total de 25 pacientes. En las otras localidades que siempre mencionamos, Alvear 2, Arroyo Seco 1, Figuera 1, General Lagos 1 y Pueblo Ester 5, que hace un total de 10. Así que entre las tres estadísticas que presentamos siempre tenemos un total de 45 pacientes, los cuales están aumentando a expensa del departamento y no tanto de Villa o las otras localidades. Esto yo siempre es un mensaje para las localidades de departamento, que hay algo que probablemente no se esté haciendo de la mejor manera con los protocolos y estamos viendo algún crecimiento, quizás llegada de gente de otras localidades para pasar la fiesta, algunas reuniones, algunas despedidas. Yo lo transmito a la gente de las localidades vecinas el máximo cuidado, igual que a la gente de Villa. Afortunadamente, en el tema de internación, estamos en el hospital con un solo paciente en el módulo COVID con coronavirus. Tenemos un solo paciente en la unidad de terapia intensiva y hay un paciente en la zona febril que está en transitoria, que es un paciente que después lo voy a unir para dar una explicación más completa con respecto a lo que es el sanatorio. En el sanatorio, al día de la fecha, tenemos solamente un paciente internado y hay 4 pacientes que están como sospechosos a la espera de los resultados de los hisopados. Lamentablemente, en estos días, en el sanatorio han fallecido 4 pacientes que todavía no hemos notificado. Dentro de ellos, uno solo es COVID positivo, que estaba internado, los otros por otras causas, y hay un paciente que ahí uno la información con el paciente en transitoria del hospital. Este paciente que falleció en el sanatorio es un paciente que ya había cursado la enfermedad COVID y se reinternó en el sanatorio y lamentablemente tuvo algunos eventos de salud que fueron imposibles revertirlo y le produjeron su fallecimiento. En el hospital tenemos un paciente que está internado en forma transitoria en estudios y evaluación, que es un paciente que hace 2 meses tuvo COVID e ingresó al hospital con alguna sintomatología de preocupación como para tenerlo en cuenta. ¿Qué quiero hacer referencia con esto, Víctor? Es lo que veníamos hablando ya hace de bastante tiempo, creo, y decíamos que todo paciente que haya tenido COVID, ya sea leve, moderado o que le requirió una internación en forma no crítica o crítica y que se recuperó de la internación, debe ser debidamente chequeado, controlado, hacerse estudios permanentes y que no realicen actividades físicas o deportivas que hacían antes de la cuarentena o de que apareciera el COVID y que sean actividades supervisadas por sus médicos debidamente para que no tengamos ningún tipo de complicaciones. Lamentablemente, esto es una apreciación muy personal. Creo potencialmente que podemos empezar a tener manifestaciones post-COVID. Tengo comentarios de muchos pacientes que han tenido formas leves y actualmente están con cuadros muy severos de pérdida de fuerza, de astenia, de trastornos en el pensamiento, trastornos en la ubicación temporoespacial, es decir, con manifestaciones neurológicas, lo cual, vuelvo a reiterar, todos los pacientes deben hacerse electrocardiograma con examen cardiovascular, eventualmente ecocardiograma con Doppler, radiografía de tórax o tomografía si corresponde, realizar espirometría con curva flujo-volumen para valorar la capacidad respiratoria que les puede haber quedado, laboratorio para evaluar función renal y función hepática, es fundamental, eventualmente consulta con neurólogo, eventualmente consulta con oftalmólogo y con otorrinolaringólogo por las secuelas que pueden dejar a nivel visual o a nivel auditivo, como siempre lo venimos diciendo. Realmente es preocupante lo que nos dice, doctor. En realidad no cambia lo que se venía viviendo, pero evidentemente hay gente que supone que porque ya
atravesó la enfermedad, ya zafó, por así decirlo, cuando en realidad no es tan así, ¿no? Por un lado, porque no todos generan anticuerpos, porque les puede volver a agarrar la enfermedad, porque hay casos, como usted decía, doctor, en que en la primera vez que contrajeron la enfermedad la pasaron relativamente leve y después ha sido mucho más severa cuando la han vuelto a contraer. Y en este caso, bueno, vemos ejemplos que nos dio que evidentemente hay que tener muy presentes para no perder de vista los cuidados, ¿no? Y fundamentalmente las consultas periódicas con el médico. Sí, esto es algo que veníamos visualizando y ya lo habíamos dicho tanto con usted como con otros colegas suyos, que esto yo lo veía de esta manera y sugería siempre tratamiento a partir de los 30 días del alta, con controles al mes, a los 3 meses, 6 meses y al año. ¿Por qué hago toda esta proyección de controles? Porque considero que es un virus que actúa de tantas maneras y de tan forma variada dependiendo el huésped, o sea, el paciente a que le toca la enfermedad, que hay que estar muy atento porque no sabemos cómo se comporta y qué es lo que deja a largo plazo. Yo creo que hay que estar muy atento y esto me ha preocupado muchísimo, dado que uno de los fallecidos de ayer es un paciente que conozco de muchos años, por haber sido papá de pacientes míos, por haber pertenecido a una institución de Villa y haber pertenecido a una empresa de la ciudad muy conocida. Así que lamento mucho Una todo persona esto, joven, un cariño doctor. enorme a toda la familia. Una persona joven, digo, ¿qué edad tenía esta persona? No, paciente de 73 años, pero sin aparente comorbilidades de importancia, sino que un hombre ya retirado de sus actividades, activo, que caminaba todos los días, lo veía yo pasar con su esposa caminando por mi casa. Entonces, la verdad que cuando uno ve esta circunstancia y dice, ¿qué está pasando? Nosotros hasta ahora tenemos 62 pacientes fallecidos y hoy yo me tengo que poner a chequear porque lamentablemente la información por ahí no es la que tenemos y probablemente tenga que agregar 5 o 6 más que han fallecido en estos días, pero siempre para dar esta información tengo que chequear que hayan sido todos por COVID. Por ejemplo, Claro, este paciente yo no lo puedo registrar como fallecido por COVID, sino que es post-COVID. Entonces, claro. es un registro que queda ahí, pero que deberíamos registrarlo porque hay que tomar en cuenta que esta enfermedad nos va a dejar en el camino a mucha gente querida, seres queridos, que es importante esto. Por eso yo digo que cuando llegan estos momentos de las fiestas, eh, queremos juntarnos, festejar, hacer todo y no tomamos en cuenta que va a haber más de 42.000 personas que no van a estar en una mesa. Y eso es lo que no hubiésemos querido que sucediera en este año, pero lamentablemente es lo que nos toca. En nuestra ciudad serán 70 menos alrededor de la mesa de Navidad, por eso les pido a la gente que se cuide, que cumpla los protocolos, que tengamos todo esto, que ya falta poco para que venga la vacuna. La vacuna hay buenas noticias, ya partió el avión que va a buscar las primeras dosis de vacuna Sputnik, ya el ADMAT aprobó en nuestro país el uso de la vacuna de Pfizer, el gobierno parecería que está ya terminando los arreglos finales y se han puesto de acuerdo con Pfizer en la provisión de vacunas y probablemente desde enero hasta marzo podamos llegar a tener 1.500.000 dosis de vacunas de Pfizer, lo cual es muy auspicioso para nosotros. Eventualmente, Oxford, a través de AstraZeneca, estaría también ya terminando la fase 3 y estaría en autorización para ser utilizada. Así que esa vacuna, como se fabrica en nuestro país, una parte y después el resto se va para que se termine de hacer el envasado de la vacuna propiamente dicha en México, estaríamos también en un corto plazo quizás recibiendo vacuna. Lo que los otros días parecía algo incierto, cuestionable, con muchas dudas con respecto a la vacuna porque parecía que íbamos a tener una sola, ahora parecería que vamos a tener varias. Ojalá que sea así y que esto nos cambie la expectativa para toda la gente, ¿no? Sí, doctor, bueno, me alegra escucharlo con un tono tan esperanzador, porque uno realmente le pone toda la onda, pero
hay ciertas desprolijidades del gobierno que realmente desconciertan, porque por ejemplo fueron a buscar la Sputnik, pero todavía no está aprobada por la ANMAT. O sea, ¿qué va a pasar con esas vacunas cuando lleguen al país si la ANMAT todavía no las aprobó? Ahora, la ANMAT aprobó Pfizer, pero no hay ningún acuerdo todavía con Pfizer, y vemos cómo en otros países ya se está vacunando, y nosotros estamos en una situación, por más que le pongamos onda, bastante incierta todavía. Bueno, hoy yo lo que puedo transmitir que parecería que el señor presidente ha convocado hoy a una reunión de urgencia para poder poner en marcha el protocolo de vacunación cuando llegue la vacuna Sputnik y sea aprobada. Aparentemente sería que distribuirían de esas 300.000 dosis que llegan, 25.000 dosis en Buenos Aires para todos los esenciales y los que están en primera línea, y después se trataría de hacer una distribución lo más equitativa posible dentro de todo el país. Pero bueno, es complejo y no son muchas las dosis para la cantidad de gente que tenemos. En Claro. realidad, nosotros como personal esencial de salud, habría unos 730.000 personas a vacunar. O sea que la mitad se podría vacunar y la otra no. Lo que pasa que también dentro de los trabajadores de la salud, habemos un porcentaje que no está trabajando y hay otros pacientes que están en espera o que están aislados esperando cuando nos toque. O sea, tendremos que esperar todo adecuadamente cuando nos toque el turno a cada uno y hacer la lista lo más prolija posible en cuanto a quiénes vamos a vacunar en primera instancia. Bien. Doctor, de estas 300.000 dosis que llegarían en principio, ¿están contempladas las 2 dosis que le corresponden a cada persona o se tiene que esperar que lleguen más para aplicarles la segunda dosis dentro de 21 días, creo, ¿no? Claro, lo que tengo entendido que las 300.000 dosis que llegan son de la primera dosis que hay que aplicar de la vacuna Sputnik. O sea, porque la vacuna se divide en dos. La primera vacuna, que es el adenovirus 5, y después se pone el refuerzo del adenovirus 26. Significa esto que quizás llegue la primera dosis de vacuna y dentro de 21 días volverá con otro vuelo que se haga la segunda dosis. O sea que esto va a ir siendo permanentemente llegadas de dosis en forma continua. Bien. Doctor, lo cambio de tema. Se está llevando adelante un paro de la administración pública a nivel provincial reclamando una mejora salarial, un aumento salarial. Esto también afecta al Hospital Samco. Sabemos que hay paro de profesionales de Ciprus, gente de ANRA, de UPCN, de ATE. ¿Cómo está afectando este paro al hospital de nuestra ciudad? No, esto solamente afecta a quienes hacen trabajos específicos de administración, de algunas tareas que no son esenciales. Las guardias se mantienen en forma activa, las atenciones en la zona COVID se mantienen activas, o sea que no hay suspensión de actividades para lo que es esto de la pandemia y las situaciones de emergencia. Lamentablemente, las situaciones de paro, lo que yo siempre digo, parecería que con el avance que tenemos en el mundo de las relaciones, de las técnicas, del desarrollo de una vacuna tan rápida, en las cuestiones de este tipo no podamos todavía resolverlo dialogando. Claro. Parecería que todavía sigue siendo el paro el único mecanismo de reclamo para obtener alguna respuesta. Yo nunca estuve de acuerdo con el tema de paros porque no me parece que es el mecanismo, pero lamentablemente sigue existiendo el paro porque parece que el diálogo no es una forma de lograr cosas. Entonces, es tremendo que no podamos sentarnos en una mesa, dialogar, haciendo las cosas como corresponde. Yo veo que por ahí, saltando de esto que usted me comenta, por ejemplo, paran los subtes. En Buenos Aires, donde hay tanta gente que se mueve en ese transporte, quedan de golpe 300, 500, 1 millón de personas sin ir a trabajar, sin movilizarse. O sea que también la repercusión de los paros tiene que ver con la afección que produce a otras actividades o a otras personas. Pero lamentablemente digo, no hemos aprendido que el diálogo es lo único constructivo que tenemos y parecería que siguen siendo los paros la única salida.
Y lamentablemente yo siempre digo que cuando reclamamos, esto es lógico, pero lo que nos dan por un bolsillo probablemente nos lo sacan por el otro. Porque una entidad provincial, cuando uno le pide aumentos, ¿qué es lo que hace? Aumenta el inmobiliario, aumenta la patente, aumenta el ingreso bruto, aumentan todos los impuestos y lamentablemente terminamos terminando empatado o perdiendo de Claro, última. Pero es muy claro. difícil, en un Sí, contexto sí. de mucha dificultad económica. No soy economista, pero a través de mis años he visto todas estas cuestiones de alto y bajo, de sufrimientos de la gente, de reclamos, y siempre el que pierde es el último, el que le entra al bolsillo y se la sacan por otro lado. Sin dudas. Doctor, le agradezco muchísimo estos minutos, toda la información. Mañana nosotros vamos a estar, ¿lo podemos llamar mañana? Sí, con mucho gusto, dispuesto. Muy bien. 25 también, bueno, 25, No, el muchos 25 no periodistas ya vamos a no estar. trabajan. Claro, Bueno, pero yo pero estoy dispuesto. mañana Todo lo llamamos. mañana con mucho gusto, ¿cómo Bueno, no? un gusto grande, doctor. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Igual, y a estar en positivo toda la gente y a seguir cuidándose y preparándose para disfrutar plenamente mañana la Nochebuena y recibir una hermosa Navidad. Muy bien, un abrazo grande. Muchas gracias. Un abrazo.